Por favor, por favor. Harta agüita, no, por favor. Continuamos. Hoy quisiera compartir con ustedes no 5 minutos ni 10 sobre el Evangelio. Quiero compartir el Evangelio porque eso es una advertencia que el Señor dice en su palabra. Y debemos considerarla así, como una advertencia seria. Quisiera invitarles al libro de Jeremías, capítulo 5. Estamos estudiando en las mañanas el panorama bíblico, el Antiguo Testamento. Ya vamos Vamos entrando ahora a Lamentaciones y hemos estudiado en gran parte de estos 52 capítulos del libro de Jeremías. Y hay algo que es tan importante considerar cuando tomamos la palabra de Dios en este lugar. Es que no es mi opinión, no es lo que yo quiero decir y entonces la palabra tiene que acomodarse a lo que yo quiero decir. No, nosotros nos acomodamos a lo que la palabra de Dios dice y la exponemos. Nada más que eso. No es con sabiduría humana, es la palabra de Dios. Y ruego al Señor que use su palabra en medio de nosotros para una vez más, en su fidelidad, Él abrir nuestros corazones, traer iluminación a nuestros corazones, a nuestras vidas. Capítulo 5 de Jeremías. Y vamos a ver en este punto una advertencia seria. Vamos a recorrer al menos 3 capítulos. En algunas partes vamos a considerar. En este capítulo 5 vamos a ver que no hay un hombre justo, como primer punto. Como segundo punto en esta exposición vamos a ver en el capítulo 6 que no debemos ignorar el juicio de Dios. Y como tercer punto en el capítulo 8 vamos a ver que no debemos rechazar la gracia de Dios. Por lo tanto, en esta exposición quisiera que podamos ver estas cosas, estos avisos. Una advertencia es un aviso. Una advertencia es un aviso de parte de Dios en este contexto a Judá, el reino allí del sur, que le quedaba bastante poco tiempo para poder ser completamente arrasado por los babilonios, los caldeos. Y por lo tanto, vuelvo a reiterar en este tema, veremos la seriedad de la advertencia de Dios que implica un aviso de 3 puntos. 1, que no hay un hombre justo, y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 5. 2, que no debemos ignorar el juicio de Dios, capítulo 6. Y en el capítulo 8 veremos que no debemos rechazar la gracia de Dios. El contexto es claro. Ya es el año 626 a.C. Jeremías ha predicado y está exponiendo la verdad durante prácticamente más de 40 años. Está desarrollando su ministerio y antes de la caída de Jerusalén, antes del derrumbe, antes de que derrumbaran allí el templo, quemaran la ciudad, la capital, en este caso del Reino del Sur, Jeremías es llamado por parte de Dios allí en el capítulo 1 como un profeta, como alguien que iba a advertir a las personas sobre un juicio inminente, sobre algo que iba a suceder. Es conocido el profeta Jeremías como el profeta llorón, como aquel que expresaba lágrimas, como aquel que expresaba lamento. Cuánto más lamento si al ver que sus mismos compatriotas no respondían como correspondía a la palabra. Cuánto más lamento cuando veía una indiferencia. Cuando él decía que la palabra de Dios mencionaba que iba a cumplirse, justamente que vendría del norte una tribu, una nación tan poderosa que se iba a llevar a todos. Y aún así no le hicieron caso.
Fue rechazado este profeta, fue rechazada la palabra, no hubo resultado. Y acá quiero volver a mencionar, nosotros como heraldos, nosotros como creyentes, no estamos llamados a poder tener un resultado. Estamos llamados a predicar el Evangelio. Porque el resultado lo da el Señor. La salvación es del Señor. ¿Y qué sucede? Usamos estrategias humanas para poder cautivar al hombre. Y caemos incluso en el engaño de decir, esta persona es creyente porque dijo esto. Eso es obra de Dios. Es obra del Espíritu Santo. Nosotros solamente heraldos, por gracia no tenemos ninguna categoría ni tenemos ninguna diferencia. Promulgamos, damos a conocer el mensaje. Quiera el Señor que nos ayude a entender, porque si fuera de esa manera, Jeremías es un fracaso. Porque no hubo resultado. El Señor no nos mide con respecto al éxito del mundo. El éxito del mundo, ¿sabe cómo es? Oye, eres exitoso, tienes todas estas cosas que dijo el Señor, aunque ganaras todo y perdieras tu alma. ¿De qué sirve ganar todo el mundo? Estás en bancarrota por todos lados. Bancarrota espiritual, bancarrota todo donde lo quieres mirar. Puedes ganar, puedes tener una casa de 500 metros cuadrados. Puedes tener 400 cosas. Puedes tener una preciosa piscina. Pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. Y ese es el llamado que el profeta está diciendo. Y el Señor está usando al profeta. Es difícil, Él llora. Él lamenta porque no hay resultados. Pero Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel, permanece fiel. Y dice, yo voy a confiar en ti, Señor. Me sedujiste. Las personas, la audiencia, endurecieron sus corazones, no respondían, no contestaban con amor. Este llamado que el Señor hacía a través del profeta. ¿Y sabe qué sucedió? Vino el juicio. Vino el juicio. Porque Dios es justo. Dios es justo y misericordioso, le dio la oportunidad a todos, los advirtió. Hoy en día vemos la sociedad cada vez más endurecida. Y Dios continúa mostrando misericordia. Para la sociedad de aquel entonces, Jeremías es un exagerado. Si queremos colocarle una categoría, una etiqueta allí, Jeremías es un exagerado. Él está hablando de algo que va a suceder, pero dice, pero si tranquilo, no va a pasar nada. Lo que vamos a ver en capítulo 5, no va a pasar nada. No va a suceder nada, Jeremías. No va a suceder nada. Todos estamos bien, no hay problema. Compartía con un hermano hace una semana atrás y compartíamos de distintos lugares, países, y decía el hermano, tengo un motivo de oración, la salvación de mis hijos. Y compartíamos este peso en nuestro corazón. ¿Cuál es su preocupación hoy en día, hermano? Nada nos preocupa, todos estamos bien. Nos preguntamos y nos saludamos acá en la puerta y decimos, estamos bien. Hermano, si esto es algo serio, es una advertencia de parte de Dios. Es una advertencia de parte de Dios, de un aviso que algo va a suceder. El juicio de Dios viene y que no debemos rechazar la gracia de Dios. No hay hombre justo, es lo que vamos a ver ahora. Entonces, capítulo 5 de Jeremías, no hay hombre justo. Capítulo 5, este es el llamado de Jeremías, del profeta, en el capítulo 5, a la audiencia allí, a las personas. Y dice, recorred las calles de Jerusalén. Capítulo 5, verso 1. Mirad ahora y informaos, buscad en sus plazas, a ver si allá hay hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré. El profeta está haciendo un llamado. Recuerde esto, estamos viendo, no hay hombre justo, es una advertencia. No hay hombre justo.
el profeta está diciendo, recorran todos los lugares, miren, observen, con atención, observen. Busquen a una persona que tenga una vida perfecta. Piensen ustedes aquí. Pensemos. ¿Tenemos algún amigo, amiga, familiar, vecino que sea una persona perfecta? ¿Conocemos a aquella persona que tenga una vida perfecta? No le estoy diciendo una vida buena, le estoy diciendo una vida perfecta. Una persona con fidelidad, con honestidad, no es algo moral. Delante de Dios, ¿cómo Él nos ve? ¿Conocemos a esas personas? Estamos acá, el profeta está llamando, ¿hay un hombre fiel a Dios aquí? ¿Hay algún hombre fiel? ¿Hay alguien fiel aquí? Búsquenlas en las plazas, busquen en las calles, búsquenlos, a ver si hay alguno que haga justicia, búsquenlo. Y alguien dirá, yo encuentro a alguien, me parece que tiene 90% de fidelidad, no sirve. Porque el Señor demanda el 100%. Ninguno de los que estamos acá es fiel al Señor. Esto nos tiene que llevar a arrodillarnos y decir, Señor, te miramos a ti una vez más, porque tú eres fiel, porque tú eres fiel. Permanecemos fiel porque tú eres fiel, nosotros no lo somos. Y el Señor llama acá, hombre, busquen a alguien, recorran las calles, miren ahora, infórmense, busquen, llamen, traten de contactarse con alguien, busquen en sus plazas, a ver si allá es hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré. En este sentido, a la nación allí, busquen a alguien. 90%, 99% no sirven. En comparación a nuestro Dios, Dios es fiel, cumple 100% todo. Dios es fiel. Mire, ¿cómo se llama a una persona, a un esposo que no es fiel a su esposa? Adúltero. Un hombre que no es fiel. Exagerado, hermano. Dígale a Jeremías. Es que tenemos que verlo a la luz de la palabra. A la luz de la palabra. El profeta va a utilizar la palabra adulterio. Va a utilizar distintas palabras sobre justamente la idolatría. ¿Y qué es lo que la idolatría? Es ocupar el lugar que Dios tiene para colocarlo otras cosas. Otras cosas que Dios no representa, que Dios no honra. La fidelidad es absoluta, es 100%. Y Dios es así. Él es inconstante, Él no cambia. Como lo dice el profeta Malaquías. Él sigue siendo Dios, Él no cambia. Él no cambia. ¿Usted lo ha visto así? Nuestro corazón engañoso y perverso. Recorran las calles. Miren ahora, estamos viendo que no hay un hombre justo. Este es el aviso, la advertencia. Parte de esta advertencia es que no hay un hombre justo. No hay nadie quien haga lo bueno, nos dice Romanos 3. No hay nadie. No hay nadie quien haga lo bueno. Y acá el profeta dice, búsquenlo. Busquen quien haga la verdad y yo los perdonaré. Búsquenlo. El Señor en Mateo 25, 34 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Hablando justamente de la fidelidad de Él. La fidelidad, alguien lo dijo así muy, muy profundamente. Puede ser que mañana no salga el sol, pero el Señor seguirá siendo fiel. Es más fácil que pase eso, que Dios deje de ser fiel. Es más fácil que mañana no salga el sol. Es mañana que aparezca todavía de noche, que Dios no sea fiel. Medite ese texto en Mateo 25, 34. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Él es fiel, Él es constante, Él no cambia, Él sigue siendo Dios ayer, hoy y siempre.
Entonces hay alguien perfecto, hay alguien honesto, hay alguien veraz, hay alguien así. Pregunta Jeremías, ¿hay alguien así? Entonces colocamos más difícil el tema. De acuerdo a mi percepción, yo soy perfecto. Pregúntenle a la esposa, pregúntenle a los hijos, pregúntenle a los vecinos, a ver cómo está esa autodefinición. Se cae, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Porque todos nosotros, no hay ninguno bueno. No da lugar acá a la justicia propia. No hay ninguno bueno. No hay nadie que sea libre de pecado. Ninguno de los que estamos acá. Y cuánto quisiera que todos, si estuvieran los niños también escuchando estas verdades. No hay nadie libre de pecado, no hay nadie. Busquen intensamente. El llamado del profeta es búsquenlo intensamente, diligentemente, busquen a alguien. A ver si encuentran a alguien. ¿Qué sucedió? No encontró a nadie. No había nadie justo. Nadie justo. Nadie perfecto. Nadie veraz. ¿Qué es lo que dice nuestro Dios? Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Él vino. Ese hombre perfecto. Cumplimiento cabal a lo que Dios ordena y demanda, cumpliendo los requisitos para que nosotros fuéramos perdonados. Jesucristo. Jesucristo. Él sufrió, Él murió, tomó tu lugar para que nosotros podamos ser perdonados. Vea cómo lo expresa el profeta en el verso 3, oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad, los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros como la piedra, no quisieron convertirse. Esta es la gravedad, la profundidad de este hombre, que no hay justo, no hay bueno. No hay nadie que esté libre de pecado. Aunque digan, vive Jehová, el verso 2, ¿cierto? Juran falsamente, y acá están hasta los religiosos de aquel entonces, los sacerdotes de aquel entonces, todos pecadores, todos, no hay nadie que haga lo bueno, no eran sinceros, eran falsos, no había esperanza alguna. No miran tus ojos a la verdad, los azotaste, están sufriendo esta gente y no les dolió. Las pruebas, las situaciones difíciles que están pasando, ni siquiera eso, no había una disposición a arrepentirse. Vea su vida, vea la sociedad. Están siendo amenazados por una nación que prontamente va a erradicar todo. Y el Señor le está diciendo, es una advertencia. Esto está sucediendo por la desobediencia al Señor, esto está sucediendo por eso, arrepiéntanse. Y dice acá la Escritura, los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, el verso 3 del capítulo 5. En otras palabras dice, no te vamos a hacer caso, no te vamos a hacer caso. ¿Usted logra ver lo lamentable de esta situación? No te vamos a hacer caso. No te vamos a hacer caso. No quisieron convertirse. No te vamos a hacer caso. Eres un exagerado. Preferimos, sigue hablándonos del Dios de amor, el Dios de amor, el Dios de amor, el Dios de amor. No te vamos a hacer caso. Los azotaste, no les dolió. ¿Cuántos en aquel entonces, aún así, dice su rostro más que la piedra, se endurecieron? Usted que está aquí es un privilegio. Es un privilegio. Pero temo yo que muchos no lo toman así.
Quiere el Señor usar su palabra. Quiere el Señor usar su palabra. Es un privilegio. Es una advertencia. Si usted no se ha arrepentido de su pecado, el Señor le llama justamente a esto. El verso 11 del capítulo 5 nos dice, porque resueltamente, dice, se rebelaron contra mí la casa de Israel, la casa de Judá, dice Jehová. Resueltamente. Esto es prácticamente, quisieron ser infieles, se rebelaron. Traición su actuar. Negaron, el verso 12, negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Jeremías capítulo 5, verso 12. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Dios no nos va a molestar. Eso es lo que quiere decir. No queremos que nadie nos moleste, no queremos presión, no queremos que nadie nos prohíba adorar a otros dioses. No queremos que nadie se nos meta en decir que no podemos ir a las fiestas, a tales lugares, a tales conciertos, escuchar esto. Nadie le está prohibiendo, pero Dios se merece el primer lugar en su corazón. ¿Qué está ocupando el lugar allí? ¿Qué está ocupando nuestro corazón? ¿Qué es lo que está ocupando el corazón, nuestra vida, el trono de nuestro corazón? Ellos dicen allí, en este contexto, los de Judá, dicen, no queremos ninguna autoridad sobre nosotros. Él no es, Él no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hombre. En otras palabras, no queremos que nadie nos gobierne. Es mejor así. Es mejor así porque nosotros tenemos ídolos que adoramos en los cielos, tenemos ídolos que sacrificamos en nuestras familias y mientras tanto también queremos mantener nuestro Dios, cierto, de Israel. Ellos no quieren que nada pase mal con ellos. Él no nos molestará, dice la traducción viviente. Mintieron acerca del Señor, dijeron, Él no nos molestará. Ningún desastre vendrá sobre nosotros, no habrá guerra ni hambre. ¿Y sabe qué? Esto es una realidad que hoy en día pasa. Vengo a la iglesia, pero hasta un punto nomás. No quiero que nadie ni nada me moleste con respecto a las cosas que yo tengo. ¿Qué es eso? Es Dios, es su palabra, la que me está indicando que Él debe ser el primer lugar en mi corazón. Él es el que me salvó. Si no me salvó, entonces ¿a qué estoy siguiendo? Si Él me compró un alto precio, ¿no merece Él toda nuestra vida? Acá, idólatras, negaron a Jehová, dijeron, Él no es. No vendrá, no exagere, Jeremías. Dios no nos va a molestar. Tampoco queremos presión de nada. No tenemos ninguna y no queremos ninguna autoridad sobre nosotros. Y mantuvieron esta conducta. Esta conducta la mantuvieron. Entonces vamos al segundo punto. Ya no hay hombre justo, no hay posibilidad, no hay. Todos idólatras, todos malvados, todos pecadores. Entonces vemos que no debemos ignorar el segundo punto, el juicio de Dios, el capítulo 6. No ignoremos el juicio de Dios. Ya hemos visto la advertencia que no hay hombre justo, ahora veremos que no debemos ignorar el juicio de Dios. Y del verso 1 del capítulo 6. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, toquen bocina en Tecoa, alzad por señal humo sobre Bet-Querem, porque el del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Huid, corran, salven sus vidas, salgan de Jerusalén. Jerusalén va a ser sitiada, Jerusalén va a ser destruida.
corran, salven sus vidas. Corran. Porque el juicio de Dios se acerca. Corran, salven sus vidas. Toquen alarma, avisen a los demás. Toquen alarma en Tecoa, levanten señales en Bet-Hakerem. Un ejército poderoso viene del norte y trae calamidad y destrucción, dice otra versión. La advertencia del Señor era clara. Corran, salven por sus vidas. Babilonia viene del norte. Salgan de ese lugar de Jerusalén, no es seguro. Ellos que creían que Jerusalén, las murallas eran completamente impenetrables. Huyan, corran por sus vidas, toquen todas las alarmas, toquen todo, para que sus vecinos, los familiares, se salven. Es el llamado. No ignores el juicio de Dios. Hoy en este domingo, el llamado es lo mismo. El llamado es lo mismo, querido amigo, amiga. Que estamos acá hablando, ya estamos en el 10º mes de este año. No, 11º mes de este año, noviembre. El juicio de Dios se acerca para toda aquella persona que no ha creído en Cristo. El llamado del Señor es que no deben ignorar el juicio de Dios. Corran, salven sus vidas. Tal vez usted lleva tiempo asistiendo con nosotros, o usted es primera visita, segunda visita que viene acá a este lugar. Déjeme decirle que no queremos diluir el mensaje, tampoco queremos no decir lo que la palabra de Dios nos dice, aun cuando tal vez moleste, tal vez incomode, pero es una advertencia con todo el amor, con todo el amor. Tal vez usted llega asistiendo aquí varios días, semanas, meses, tal vez hasta años. Yo le quiero decir que no ignore la palabra de Dios. No ignore la palabra de Dios, la advertencia de la palabra de Dios. El profeta está haciendo un esfuerzo acá. Le dice, huid, hijos de Benjamín, del medio de Jerusalén. Está haciendo un esfuerzo para que se pongan atención a las palabras del Señor. Y aún así endurecieron. Aún así su corazón lejos. Ustedes están en un peligro inminente. Jerusalén va a ser sitiada. Jerusalén va a ser destruida. Corran. ¿A cuántos le hemos dicho esto durante estas semanas o estos meses del año? Vemos la advertencia de Dios como creyentes, como cristianos. Esto es algo muy serio. Esto es algo muy serio que no puede tomarse a la ligera. Porque el Señor va a tomar la vida de esa persona sin Cristo. La va a tomar y la va a llevar a juicio, como nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Esto es algo serio. Si no se arrepienten de sus pecados, pasará un juicio y juicio con Dios toda la vida. Y no habrá manera de defenderse. Como iglesia, queridos hermanos, promovamos el poder hablarle a otros de Cristo, a nuestros familiares, amigos, vecinos. Esto no es una broma, porque un día toda persona sin Cristo estará alarmada, tal vez, siendo llevada al juicio, y dará cuenta a Dios por su vida. ¿Y qué va a hacer esa persona? Nada, no hay manera de defenderse delante de Dios, no hay manera. Y esto es algo serio, no es una broma, es algo serio, esto es una advertencia. ¿Sabe por qué le digo esto? Históricamente, Jeremías está profetizando durante 40 años, llega el año 586 antes de Cristo y la ciudad de Jerusalén es destruida, asediada por los babilonios. Se cumple el 586 y completamente sucedió tal como el Señor había dicho. Hoy el mundo dice lo mismo.
Eso es broma, de que es broma. Lo del infierno es una broma, no te creo. Lo de Jesús, no te creo. El mundo hoy en día de la misma manera y peor. Indiferencia completa. No tienen completamente el temor a la palabra. No toman en cuenta. Y muchos de los que vienen acá tal vez vienen por asistir solo. Es una advertencia. Oiga, yo no puedo advertir a alguien sin darle a conocer el peligro que corre. Yo no puedo decirle, mire si Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Dios es tan amor que envió a su Hijo. Porque todos nosotros acá, ninguno puede llegar al cielo por su propia cuenta. Envió a su Hijo Jesucristo porque somos tan pecadores, tan miserables, tan viles pecadores, que Jesucristo ocupó nuestro lugar. Es una advertencia. La misericordia de Dios nos permite hoy en día, hoy usted está aquí. Hoy usted tiene vida. El Señor le creó, le formó. Desde el Cevita que está allá atrás hasta la persona de mayor edad en este lugar. Dios la creó. Dios le ha dado talentos, le ha dado dones para servirle a Él. Años de vida. Le siguen ignorando. Sigue ignorando. El profeta dice, huyan, corran. Versos 2 y 3 dice, destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Vea la forma que el profeta va a expresarse hacia Jerusalén, la personificación sobre una delicada niña, mujer allí. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Y los fuertes son los textos siguientes, versos 3 y 4. Contra ella, contra aquella delicada pequeña niña, tan vulnerable, tan delicada, vendrán pastores, líderes, y sus rebaños que tienen que ver con el ejército, ¿cierto? Los soldados babilonios. Junto a ellas plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacentará en su lugar, tomará el lugar y le hará daño a esta delicada, a la delicada y bella hija de Sión. La delicada, bella niña, mujer, está expuesta a la maldad. El profeta dice, vean a Jerusalén, vean ahí, viene Babilonia, vienen ellos, van a arrasar, van a erradicar todo, y lo ve como una delicada y bella hija de Sión, expuesta a la maldad de los hombres, que van a hacer maldad con ella. El profeta trata de transmitir en esta ilustración, en esta figura, van a escoger, van a destruir. Entonces, ¿qué decían ellos? Es exageración, Jeremías. Estás exagerando, Jeremías. Estás exagerando. Usted tal vez aquí puede decir, es una exageración lo que esa persona está diciendo. Que debo arrepentirme, que soy un pecador. Es una exageración. Pero debo decirle, amigo, amiga, que está aquí, que el infierno no es una exageración. Es la palabra bendita del Señor. No es una exageración. No es algo inventado. Es algo que el Señor ha dicho en su palabra bendita. Y en este contexto está diciéndole, corran, huyan, vayan, salven sus vidas. Es la advertencia. Es la advertencia. Entonces, ¿qué sucede? Aquí, esta nación, Judá, hacen caso omiso a lo que la palabra de Dios le está diciendo. Le está diciendo, yo puedo hacer mi vida como quiera, yo quiero vivir como yo quiera, no quiero tomar en cuenta, no necesito un Dios que me gobierne ni que me diga lo que tengo que hacer y no dejar de hacer. No puedo, no quiero disfrutar mi vida como yo quiero.
Estos son los ídolos en nuestro corazón. Estos son los ídolos que tenemos en nuestro corazón. Estos ídolos pagaremos por ellos. Los amaremos, los serviremos, nos dedicaremos. Y eso va a endurecer nuestros corazones. Va a endurecer nuestros corazones. Estos hombres allí, esta nación allí, había endurecido sus corazones al ser tan infieles, al poder tener estos dioses por un lado, sirviéndoles, amándoles, dándole todo a ellos, y por otro lado tratando de también estar bien con Dios. Pero eso es una completa indiferencia, una completa contradicción. O servimos a Dios o no lo servimos. O amamos a Dios o no le amamos. O Él es todo o es nada. No hay términos medios. No es a mi conveniencia. No es como yo quiero ir a hacer estas cosas, pero luego vivo mi vida como yo quiero. ¿Sabe qué representa esto? Lo que mismo el Señor allí en Mateo 24, 37, 39. Vamos a ese texto. Mateo 24, verso 37 al 39 dice: Mas en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. El énfasis acá no es la exageración al pecado, sino la indiferencia. La indiferencia a la palabra. Vean que lo que estaban haciendo. Noé, lo dice la carta de Pedro, que era un precursor, ¿cierto?, de la justicia de Dios. Él está predicando la justicia de Dios. Pero frente a eso, vean lo que sucede en el verso 38. Hay una advertencia que Noé, aparte de Dios, estaba diciendo a estas personas, pero en los días de Noé estaban comiendo y bebiendo. ¿Qué debiese estar haciendo la gente en ese momento? Arrepintiéndose. Pero estaban haciendo completamente cualquier cosa. Estaban más preocupados en las cosas del mundo que las cosas que el Señor estaba advirtiendo. ¿Qué sucede hoy? ¿Cuál es su mayor preocupación? ¿La salvación de sus hijos? ¿Tener la casa más grande? ¿Cuál es su mayor preocupación? Estaban comiéndose, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Fue algo repentino. Evidentemente, para que no exista una confusión, no estoy diciendo las cosas acá, podamos preocuparnos, ocuparnos con algunas cosas, pero no es la primera preocupación. No puede llevarse mi día, mi mente, mi corazón. Señor, es que necesito esto, necesito. ¿Y qué sucede con las cosas eternas? ¿Qué sucede con mi corazón allí? El juicio fue repentino. ¿Qué pasa? Si todo el hombre ganara todo el mundo y perdiera su alma, ¿qué sucede? Y claramente el Señor lo está diciendo porque es un mal que está sucediendo y va a suceder en la sociedad. Querer ganarse el mundo con todas sus riquezas, con todas las medallas. Oiga, lo decía alguien por allí a propósito de los juegos. No es lo mismo un atleta que recibe la medalla de oro y comparte la gloria con Dios, que un atleta que no conoce a Cristo y dice: esto yo me la gané por mi esfuerzo, esto es mío. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque muchas personas no quieren compartir la gloria, no quieren compartir sus triunfos, no quieren compartir sus riquezas, no quieren compartir sus cosas con Dios. Y ahí está el orgullo. No es que
No, es que yo si llego a conocer, no, es que tendría que empezar a dejar mis amigos, es que se enseñó mal. Es distinto. Grandes futbolistas, grandes atletas, deportistas, con humildad y dicen, todo esto es para ti, Señor. ¿Se da cuenta? Todo el talento que ellos tienen, la disciplina que tienen, todo lo que tienen, pero se le entregan al único que es digno de recibir todo eso. Es completamente distinto esta preocupación, esta intención, este deseo que hoy en día el mundo, gran parte del mundo está preocupado por las cosas del mundo y no las cosas de Dios. La advertencia de Noé, este predicador de justicia, estaba dándole. Entonces yo le digo en este segundo y para pasar al último punto, ¿está considerando la advertencia de la palabra de Dios, el juicio inminente? ¿Está preocupado por las cosas del mundo o las cosas de Dios? ¿Dónde está nuestra mayor preocupación? No ignoremos. No hay hombres buenos, no hay hombres justos. No ignoremos el juicio de Dios. No rechacemos la gracia de Dios como último punto. Ya era casi el año 589 a.C., el 586 ya va a suceder. Y capítulo 8, por favor, verso 20. Faltan alrededor 2 o 3 años donde ya Jerusalén va a ser destruida. Se acerca el momento. Babilonia llegaría pronto. Y vea lo que sucede acá. La expresión, el verso 20. No rechacemos la gracia de Dios. Pasó la siega. Terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. El contexto es claro, ya queda muy poco para que Babilonia tome posesión, asedio allí al territorio de Jerusalén, a la capital. Ya es pronto, unos 3 años como máximo. Y dice acá el profeta, pasó la siega, el verso 20 del capítulo 8. Terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Esto es un lamento profundo. Se acabó la cosecha, se terminó el verano. No hemos sido rescatados del juicio inminente que Dios está diciendo. Eso es lo que están queriendo decir en el contexto allí. No hemos sido rescatados, no hemos sido librados del juicio inminente. Han pasado las estaciones, el tiempo, y no hemos librado del juicio de Dios. No lo ha pasado. No hemos sido librados del juicio de Dios. Lo profundo de esto y lo lamentable, valga la redundancia como un lamento, que es solo un lamento. Escuche esto, es un lamento. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Es un lamento. ¿Por qué se lamenta y no se arrepiente? ¿Se da cuenta? Solo se lamentan. Solo se lamentan. ¿Y dónde lo vemos eso? Como lo hemos dicho varias veces. Capítulo 8, verso 20, tiene otros versículos antes que nos ayudan a entender. Verso 1 del capítulo 8, por favor. Vea lo que sucede. ¿Por qué razón razonan así? En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá. Capítulo 8, verso 1. Y los huesos de sus príncipes. Y los huesos de los sacerdotes, los huesos de los profetas, los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros. Los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron. ¿Quiénes amaron? Los huesos de los reyes de Judá, los príncipes, los sacerdotes, los profetas de Judá, moradores de Jerusalén. A todo el ejército a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. Esto es la severidad de la idolatría, el problema serio de la idolatría. Vea, lo expresa el profeta diciendo, lo amaron, le sirvieron, le siguieron, se postraban. Usted puede verlo allí.
Este es lo serio de la idolatría. ¿Por qué no buscaban al Señor? ¿Por qué no? Claramente. Su corazón idólatra es la idolatría. ¿Sabe por qué? Y en esto quiero ser muy enfático. Porque al tener ídolos, o la idolatría, eso es lo que dicen justamente los textos históricos, tenían cierta libertad moral. Escuche esto. Al tener ídolos, o tenían idolatría, tenían cierta libertad moral. Ellos no se regían entonces por los 10 mandamientos. No era necesario porque tenían estos dioses. Dioses que no tenían mandamientos, es que no pedían santidad, que no pedían piedad, que no pedían arrepentirse. No había problema si tenían esculturas, ellos en sus hogares o en sus lugares no tenían problema. Mientras tanto se podía pagar el impuesto al templo. Ellos tenían este problema. Decían, Dios nos ama, nosotros tenemos nuestras cosas, seguimos nuestra vida tal como estamos. No tenemos problema, no va a suceder nada. Este es el reflejo, esta es la radiografía bíblica de los habitantes de Jerusalén. No va a suceder nada, no somos tan malos. No querían autoridad ni gobierno de Dios en sus vidas. Y esto es lo mismo que sucede hoy. Esto es lo mismo que sucede hoy. Nos alejamos de Él, nuestro corazón engañoso y perverso, nos alejamos de Él porque no queremos ser cambiados, no queremos dejar nuestras preferencias, no queremos. Es decir, Jesús, perdóname, pero yo sigo con mi vida, lo que decía recién. Yo sigo con mi vida, pero perdóname, limpia mis pecados, pero yo seguiré mi vida. No se trata de eso. Eso se llama orgullo. Y lo opuesto a orgullo es humildad. Y Dios resiste a los orgullos y da gracia a los humildes, nos dice la carta de Santiago. Lo opuesto justamente a eso. ¿Cómo venimos a Cristo? Este llamado, este lamento dice, se acabó todo. Y en este tiempo, querido amigo, amiga acá, joven, se va a acabar la juventud. Se va a acabar la juventud. Usted que es adulto, se va a acabar la adultez. Usted que es mayor allí, se va a acabar el tiempo. Se va a acabar. El tiempo se va a acabar. Va a terminar el día, el tiempo de la gracia de Dios se va a acabar. No rechace la gracia de Dios. Porque se va a acabar. El Señor nos está dando una oportunidad el día de hoy. Usted después puede encontrar esto, para aquellos que les gusta estudiar más, en el Museo Británico existen unas cartas, 17 cartas que están allí, se llaman las cartas de Laquis, una ciudad que está allí, justamente acá en el texto bíblico. ¿Y saben qué lo escribió allí? Lo escribió un oficial, un militar, que tenía justamente Laquis, era un camino, una ciudad que iba a caminar a Jerusalén. Y mientras iba a suceder este asedio de los babilonios, él escribió cartas y observaba la situación que estaba pasando en la ciudad de Jerusalén. 21 cartas. 17 de ellas están en el Museo Británico. Y usted puede comprobar lo que se está diciendo acá. Él efectivamente va a hablar de Jeremías y va a hablar de la indiferencia de las personas. Era como que no pasaba nada. Aquí no iba a pasar nada. Él le escribe, este soldado militar que estaba ahí como una atalaya, anunciando si vendrían los babilonios en algún momento. Él decía, la gente sigue viviendo igual, la gente no está preocupada, la gente dice si acá estamos seguros. Así hay una de las cartas, se denominan 21 cartas de Laquis en el Museo Británico. Pasaba la gente sin preocupación alguna, cuando en el 586 pasó lo más terrible. Ellos no tomaron ninguna provisión, no estaban fortaleciendo ninguno ni nada. Fue destruido. Aún así fueron advertidos. Queridos amigos y hermanos, no hay hombre bueno, mujer buena en esta tierra. No hay nadie que haga lo bueno. No hay nadie. No rechacemos ni ignoremos el juicio de Dios que vendrá, como nos dice Hebreos 9:27. Está establecido, cierto, que los hombres mueran una vez y después de este juicio.
No ignoremos eso. Por más que tengamos los proyectos más loables en esta tierra, no ignoremos, todos tenemos un problema, somos pecadores y necesitamos arrepentirnos. Le doy una pregunta para finalizar. ¿Se avergüenza del pecado, de su pecado? ¿Se avergüenza de lo que usted está haciendo delante de Dios? Arrepiéntese de sus pecados. Rinda su vida a Él. El Señor está dispuesto a cambiarnos. Él ser nuestro Señor. Él debe gobernar mi vida. No hay hombre justo. No ignores el juicio de Dios y no rechaces la gracia de Dios. Confiemos en la palabra del Señor. Como nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Que el Señor nos ayude a advertir, a hablar a otros. Y si hay alguien aquí que no está tomando en consideración la palabra de Dios y un día va a ser llamado a juicio delante de Dios, Dios, no el predicador, no los pastores, no los hermanos, ni la mamá, ni el papá, es Dios quien conoce todo. No va a haber manera de defendernos delante de Él. No hay manera. Oremos al Señor. Padre eterno, Señor, cuánto necesitamos escuchar estas advertencias. El llamado, Señor, de arrepentirnos. El llamado, Señor, de reconocer la suficiencia de tu palabra. Confiar en tu palabra. Señor, si hay alguien aquí, si ignora tu palabra, que está ignorando tu palabra, que está endureciendo su corazón para no obedecer tu palabra, Señor, oramos y rogamos que tu palabra destruya esos argumentos, las convence, Señor. Ilumina el corazón, Señor. Padre Celestial, es el motivo más importante que podemos tener en nuestra vida. Rogar por salvación, orar por la salvación eterna. Señor, no importa nada más en esta tierra, sino tenerte a ti. Nada más queremos, Señor, como dice el Salmo. Solo a ti, Señor. Rogamos, Señor, por la salvación de nuestros hijos, por la salvación de nuestros familiares. Ten misericordia, Señor. Haz tu obra en medio nuestro para la gloria tuya. Para la gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.